Buenas tardes. Vamos a darle inicio a la sesión del día de hoy. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien, señor Rigoberto. ¿Y usted cómo ha pasado? Bien, gracias a Dios. Ok, listo. Entonces vamos a empezar enseguida para explicar las evidencias inmediatamente. Bueno, antes de empezar, ¿usted tenía alguna pregunta, duda o inquietud respecto del curso? No sé, ah, con respecto a las evidencias. Pues es con el profesor Anderson, que la última evidencia no la veo reflejada. No sé si se hizo, no se hizo, no pude entrar y pues no la veo en En la la... grabación, Sí, conmigo. no, con Jason Contreras. O, ok, listo. Entonces, Ah, no. ¿cuándo él realizó la última sesión en línea? Sí, sí, hace Ah, ya, el 13 de esa, marzo, el 13 de sí, marzo. sí, sí, esa no la veo que esté la única. No estuve Ok, pues, y no supe si se hizo o no se hizo, no he escuchado la información de eso. No bueno, sé si me puede colaborar. aquí tengo que él realizó de la actividad del proyecto 9, realizó la sesión en línea de la evidencia 4 y evidencia 5. La evidencia 4 es propuesta de diseño de un centro de distribución y la evidencia 5 es modelo de un centro de distribución. Entonces, esas fueron las últimas que él explicó. Sí, pero no la veo grabada, pues no puede estar y no la veo grabada. Ah, ok, listo. Bueno, igual, listo. Yo lo escribo internamente para que él Bueno, muchas gracias. se las cargue, ¿oye? Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, el día de hoy rápidamente vamos a dar explicación de tres evidencias. Realmente son dos evidencias, porque una es una actividad interactiva. Eso no necesita explicación. Entonces, hoy vamos a explicar de la actividad de proyecto 10. La evidencia número 1, artículo presupuesto. La evidencia 2, bueno, es una evaluación, disculpen, no es una actividad interactiva. Presupuestos, costos y gastos. Y la evidencia 3, cuadro comparativo, indicadores de gestión logístico. Ok, o sea, vamos a empezar con definiendo el cronograma de evidencias. Vamos a contenidos del curso, proyecto, cronograma de actividades. Bueno, ya estamos por terminar ya casi esta fase, la fase de planeación. Entonces tenemos actividad de proyecto 10, que es esta, y aquí está la, la evidencia, que realmente aquí dice del 20 de marzo al 1 de abril, y después sigue aquí del 20 de marzo al 30 de marzo. Es realmente del 20 de marzo al 30 de marzo. ¿Verdad? Pero como empezamos el día de hoy 23, pues se corren 3 días más. Terminaría el 2 de abril esta evidencia. O sea, se podrá enviar hasta este día, pero se habilitará para las personas que la quieran enviar hasta el 10 de mayo. ¿Verdad? Obviamente el sistema lo tomará como una entrega tardía, pero igual eso no le afectará su nota. Listo, ya definimos las fechas de envío de las evidencias. Vamos directamente a la explicación de la evidencia. Vamos a la actividad de proyecto 10, evidencia 1, artículo presupuestos. Ok, vamos a abrirlo. Ya lo tengo por aquí. Listo. Ok, comenzamos a leer rápidamente. La introducción nos dice que en esta evidencia se debe elaborar un artículo acerca del presupuesto del Estado colombiano. Para desarrollar la evidencia se recomienda revisar los materiales de formación y realizar las consultas en la página web del Ministerio de Hacienda de Colombia, al igual que los artículos o noticias relacionadas con el tema. Ok, ya aquí nos dan el tema que es sobre el presupuesto del Estado colombiano. ¿Verdad? Indicaciones para desarrollar la evidencia. A partir de la lectura de los materiales de formación y las consultas realizadas a través de la web,
elabora un artículo de 3 páginas cuyo tema se centre en el comportamiento del presupuesto general de la Nación durante los últimos 5 años. En el artículo se debe abordar el tema establecido. También debe dar respuesta a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién realiza el presupuesto general de la Nación? 2. ¿Quién lo aprueba? 3. ¿Cómo se distribuye? 4. ¿Quién vigila? 5. Que si el presupuesto se puede alterar. Y sexto, cómo ha sido el comportamiento del aumento o disminución del presupuesto general de la Nación durante los últimos 5 años, ¿verdad? Entonces, lo primero que nos pide es, bueno, ¿qué nos pide la evidencia? ¿Qué nos pide la evidencia? Primero realizar, bueno, discúlpeme. Primero, bueno, aquí no, esto no. La evidencia nos pide realizar un documento, ¿verdad? O sí, un artículo de 3 páginas. Pero no lo vamos a hacer de 3 páginas, señor Rigoberto, lo vamos a hacer de 2 páginas porque 3 páginas es mucho. Me parece mucho para estas 6 preguntas que nos plantean a continuación. Entonces vamos a colocar que es de 2 páginas, ¿verdad? ¿Qué más nos dicen que tenemos que leer? ¿Verdad? El material de formación y hacer unas investigaciones en las páginas web y el Ministerio de Hacienda de Colombia. Entonces vamos a el material de formación que nos plantean aquí en el SENA, ¿verdad? En la evidencia. Entonces vamos aquí donde dice actividad de proyecto 10, material, elaboración del presupuesto de ingresos y gastos. Listo, aquí lo tenemos. A abrir versión descargable y bajamos y aquí tenemos presupuesto, ¿verdad? Entonces, bueno, un segundito. Listo. Hablamos del presupuesto general de la Nación. Vamos a hablar un poco sobre el presupuesto general de la Nación. Bueno, en el material de formación nos dice que para cumplir sus funciones el gobierno requiere de recursos que son calculados en el presupuesto general de la Nación y ejecutados a través del sistema de presupuestal colombiano. Todas las disposiciones en materia presupuestal deben ceñirse a las prescripciones contenidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, consignado en el artículo 352 de la Constitución Política Colombiana, ¿verdad? También nos habla de un ciclo presupuestal, nos habla de que primero plantean el desempeño de la organización como un todo y como una de sus unidades. 2. Proporciona un marco de referencia, una serie de expectativas específicas contra las que pueden compararse los resultados reales. 3. El presupuesto investiga las variaciones de los planes. Y 4. Planea nuevamente, toman en cuenta la retroalimentación y los cambios en condiciones. Ok, listo. Esto es lo que nos da el material, más no nos responde las preguntas que debemos responder para realizar el artículo, ¿verdad? Que quedamos que es de 2 páginas. Listo. Entonces vamos a hablar un poco sobre el presupuesto general de la Nación. ¿Quién realiza el presupuesto general de la Nación? Obviamente, como todos sabemos, es nuestra rama ejecutiva, ¿verdad? Nuestra rama ejecutiva está compuesta por, bueno, el presupuesto general de la Nación, por el presidente de la República y hace sus veces el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Ellos son los que realizan el presupuesto general de la Nación. El presupuesto general de la Nación, señores, se realiza con una vigencia anterior. ¿Cómo así? ¿Verdad? El presupuesto que estamos ejecutando en el 2022, en el 2021, es el dinero que se recogió en el año 2020, ¿verdad? Entonces, ese es el presupuesto o el dinero que nos estamos gastando este año, ¿verdad? El año fiscal
¿verdad? El año fiscal en los presupuestos general de la nación comienza desde el 1 de enero hasta el 31, hasta el 31 de diciembre de cada año fiscal. Me van a dar un segundito. Bueno, seguimos hablando sobre el presupuesto. Bueno, los años fiscales comienzan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Vamos con la segunda pregunta, ¿verdad? Ya tenemos quién realiza el presupuesto general de la nación. ¿Quién lo aprueba? ¿Quién lo realiza? Es la rama ejecutiva, encabeza nuestro señor presidente. ¿Quién lo realiza? El Ministerio de Hacienda, con un grupo interdisciplinario de profesionales. Ahora no me acuerdo el nombre del grupo, pero en la ley y en la Constitución está el nombre, ¿verdad? Bueno, cabe resaltar que como todo lo público está legislado por leyes, ¿verdad? De cómo se va a hacer el presupuesto, vete a la ley 80 del 93. ¿Cómo realizar el plan anual mensualizado del presupuesto? Vete a la ley 52 de 1995. Entonces, es importante que nosotros entendamos que todo lo que tiene que ver con nuestro gobierno, con lo público, debe estar regido por leyes. Una persona unipersonal como el presidente de la República no puede decir, no, el presupuesto general de la nación este año es de 18 billones de pesos. No, él no lo puede hacer, porque hay una ley, ¿verdad? Hay una ley que nos rige a todos, que es bueno, es la ley que da las directrices para que el gobierno realice el presupuesto general de la nación, ¿no? Entonces, ¿quién aprueba el presupuesto general de la nación? Después que la rama ejecutiva, en cabeza del presidente, ya tenga el presupuesto, ese presupuesto va a nuestra rama legislativa, ¿verdad? Entonces, los senadores y los representantes a la Cámara debaten en primera, segunda, tercera, cuarta instancia. Yo creo que hay no sé cuántas instancias hay, ¿verdad? Y bueno, hacen una votación y al final aprueban el presupuesto general de la nación. Y ya por último viene el gobierno y publica en su gaceta que fue aprobado el presupuesto general de la nación, ¿verdad? ¿Cómo se distribuye el presupuesto general de la nación, señores? Eso está elegido por leyes. Eso debe ser equitativamente entre todas las regiones. ¿Quién lo realiza? Pues el Ministerio de Hacienda es el que tiene que hacer esa distribución equitativa de acuerdo a la población que tiene cada ciudad principal, ¿verdad? Y si es distrito especial y si es distrito turístico, bueno, eso tiene muchos hilos por cortar, ¿verdad? Pero quien distribuye el presupuesto, obviamente, es la rama ejecutiva. ¿Quién vigila que se ejecute correctamente el presupuesto general de la nación? Obviamente, nuestros agentes de control, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros agentes de control? El principal que lo debe vigilar es la Contraloría General de la República, ¿verdad? Que es nuestro revisor fiscal, por decirlo así, ¿verdad? Y ¿quién en la parte disciplinaria, ¿verdad? En la parte disciplinaria, como todos conocemos, la entidad, ¿verdad? Que regula la parte disciplinaria, todos la conocemos, es la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Entonces, esos son los entes que vigilan correctamente el presupuesto general de la nación, ¿verdad?
Entonces, vamos con la pregunta número 5. ¿El presupuesto general de la nación se puede alterar en el transcurso de un año fiscal? Obviamente, la respuesta, a ver, ¿qué me dicen? A ver, ¿qué me dicen? Esa respuesta está fácil, pero quiero escuchar sus opiniones que si el presupuesto general de la nación puede ser alterado. A ver, ¿quién me responde? Daniel Rigoberto. Pues yo digo, profe, que según lo que he investigado y el taller que ya tengo casi resuelto, sí se puede alterar según las necesidades, se puede hacer una adición a ese presupuesto inicial. No, la pregunta no es que si se puede adicionar, la pregunta es que si se puede alterar. Adicionar es diferente a alterar. A ver, Rigoberto, ¿qué piensas? Bueno, Rigoberto no está. Bueno, la respuesta obviamente es no, ¿verdad? No se puede alterar en el transcurso de un año fiscal, a menos, como tú dijiste, Daniel, que sea una adición, ¿verdad? Que sea una adición o, ¿verdad? O una emergencia de gran magnitud como la pandemia, ¿verdad? Tiene que ser algo muy tiene que ser algo muy, pero muy grave. Eso se le llama romper la regla fiscal, ¿verdad? Entonces, el año pasado, ¿no? el gobierno de Colombia, por todo esto de la pandemia, por las ayudas, por las vacunas y todo esto, rompió alteró, por decirlo así, la regla fiscal. Vamos a ver qué quiere hablar Juan. Tienes la palabra. Realmente no aparece tu nombre. Guaso. Ah, yo creía que iba a participar. Ok, no te preocupes. Entonces, la respuesta es no por ley. Por ley es no, pero hay algunas situaciones que sí lo permitirían. Pero en esas situaciones habría que pedirle permiso a la rama, bueno, quien lo propone sería la rama ejecutiva por parte del Ministerio de Hacienda y quien lo tendría que aprobar es los congresistas, ¿verdad? Entonces seguimos. ¿Cómo ha sido el comportamiento de aumento o disminución del presupuesto general de la nación en los últimos 5 años? ¿Verdad? Entonces tenemos que hacer una investigación, ¿verdad?, del crecimiento del presupuesto general de la nación en los últimos 5 años. Le voy a dar una pista. En los últimos 5 años, el país ha crecido entre 2.5 y un 4.5%. De acuerdo al crecimiento del PIB de nuestro país, ¿verdad?, es que se aumenta el presupuesto general de la nación. Entonces ahí ya tienen una idea sobre el incremento. Entonces, ya cuando ustedes se respondan todas estas preguntas, por favor, realicen el artículo, no máximo de 3 páginas, sino de 2 páginas, para que no sea muy largo, ¿verdad? Y lo realizan y me lo envían. Eso es todo lo que nosotros tenemos que realizar en esta evidencia. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? Pregunta, duda o inquietud. No, por mi parte no. Bueno, este tema es bastante largo. Para entenderlo muy bien hay que leer muchas leyes, pero se puede manejar y las preguntas son realmente sencillas. Listo, vamos a la segunda evidencia.
segunda evidencia, vamos a tener esto aquí, que tenemos que explicar el día de hoy, que es la evaluación, ¿verdad? Vamos a la evaluación. Aquí tenemos evaluación, presupuestos, gastos y costos, ¿verdad? Y ustedes tienen que leer el material de formación. Con base a ese material de formación que lo acabo de presentar, ustedes realizarán esta evaluación. ¿Qué tiene? Ya les voy a decir 1, 2, 3, 4, 5 preguntas, 5 o 6 preguntas solamente, y tienen 2 horas para realizarla. Así que no se afanen, tienen todo su tiempo para realizar esta evaluación. Listo. Ya la evaluación, y seguimos con la evidencia número 3, cuadro comparativo, indicadores de gestión logístico. ¿Okay? Vamos a descargar un ejemplo de realización de la evidencia. Listo. Y ya vamos a explicarlo. Listo. Entonces seguimos con la explicación de la evidencia número 3. Listo. Vamos con la explicación de la evidencia número 3, la actividad del proyecto 10. Nos dice, los indicadores de gestión logístico en las organizaciones ayudan a conocer el desempeño de las diferentes áreas en la cadena de suministro. El resultado de estos indicadores ayuda a la alta gerencia en la toma de decisiones acerca de la optimización de los recursos. Con base en esta información se pueden corregir y solucionar los inconvenientes encontrados dentro del proceso, lo que ayudará a satisfacer a tiempo las necesidades del consumidor final. De acuerdo a lo anterior, para esta evidencia debe elaborar un cuadro comparativo sobre los indicadores de gestión logísticos de determinada empresa para lo que debe seguir estos pasos. 1. Escoja una empresa para la evidencia, ¿verdad? Debe tener en cuenta el tipo de actividad y mercado al que pertenece. 2. Luego proceda a elaborar el cuadro comparativo acerca de las diferencias entre los indicadores de gestión e indicadores de desempeño. Para esto debe considerar las siguientes variables: indicador y tipo de indicador, objetivo general, definición, fórmula, periodicidad y responsable. Bueno, eso es lo que nosotros debemos realizar. Un cuadro comparativo entre los indicadores de gestión y los indicadores de desempeño. Tenemos que escoger una empresa, ¿verdad? En el ejemplo tenemos la empresa de Audifarma, ¿verdad? Que, bueno, lo primero que tenemos que hacer, bueno, primero vamos al material de formación antes de ir acá, que en el material de formación nos habla sobre los indicadores de gestión. Bueno, aquí está, indicadores de gestión logísticos, ¿verdad?
Entonces tenemos indicadores de gestión logísticos, son indicadores de compra y abastecimiento. Bueno, vamos a ver. Bueno, aquí tenemos los indicadores que debemos colocar en el trabajo, ¿verdad? Que debemos realizar indicadores de compra y abastecimiento, indicadores de producción e inventario, indicadores de almacenamiento y bodeaje, indicadores de transporte y distribución, indicadores de importación y exportación, ¿verdad? Con base a esto nosotros vamos a realizar el cuadro, ¿verdad? Entonces, pero antes de realizar el cuadro comparativo, nosotros debemos definir primero cuál es la empresa. En este caso es Audifarma. Y aquí coloco, bueno, en el ejemplo se coloca un poco sobre la empresa Audifarma, ¿verdad? Tenemos los, bueno, indicador y tipo de indicador. Bueno, no los dan aquí, pero más abajo, aquí abajo, debemos colocar los indicadores, ¿verdad? Objetivo general y objetivo específico. Bueno, solamente nos piden un objetivo general, que en este caso sería el objetivo de calidad de los indicadores de gestión y los indicadores de desempeño. Entonces aquí tenemos un ejemplo del objetivo que queremos al realizar los indicadores de gestión, indicadores de desempeño. Tenemos que en el ejemplo tenemos que sería fortalecer las capacidades internas, mejorar la satisfacción de los clientes, mejorar la conformidad en la presentación del servicio, mejorar la racionalización y la disponibilidad de los recursos financieros y administrativos, ¿verdad? Entonces tenemos que definir los objetivos. Después que definamos los objetivos, nosotros vamos a realizar el cuadro comparativo de la gestión logística. Bueno, el cuadro comparativo de indicadores de gestión y desempeño lo tenemos que realizar en base a la empresa que ustedes escogieron, ¿verdad? Recuerden que yo les envié, ¿verdad? Bueno, o les dije que les envié, no, disculpen. Les dije que deberían escoger, bueno, los indicadores que nos muestran el material de formación. Tenemos indicadores de compra y abastecimiento, indicadores de producción, indicadores de almacenamiento, indicadores de transporte, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hablar qué tipo de indicadores de gestión y desempeño logístico se manejan en la compra y el abastecimiento, ¿verdad?, de la empresa Audifarma, ¿verdad? Entonces aquí nos dice que nos habla de certificación de proveedores, ¿verdad?, que aquí los indicadores en base a la certificación de proveedores. El objetivo de este indicador de compra y abastecimiento es conocer y controlar la calidad de los proveedores. Se hace una definición y se realiza una fórmula que está en el material de formación. En este caso es proveedores certificados, ¿verdad? Bueno, aquí hace falta, bueno, vamos a ver si está aquí, compra y abastecimiento. Vamos, aquí le faltó algo, compra y abastecimiento. Ah, bueno, listo, aquí está, miren la fórmula. La fórmula es proveedores certificados sobre total de proveedores. Entonces vamos aquí. Ah, bueno, aquí está, ¿verdad? Total de proveedores. Entonces aplico la fórmula, ¿verdad?, en indicadores de gestión y desempeño logístico. B igual, proveedores certificados 10, total de proveedores 100. El igual, ¿verdad? El resultado me va a dar el porcentaje. Obviamente tengo que sacar el porcentaje disculpen, el porcentaje de proveedores certificados, ¿verdad? Si tengo proveedores certificados, tengo 10, ¿verdad? Y tengo total 100, entonces el 10%, entonces eso me va a dar el 10% de los proveedores, ¿verdad?, que están certificados.
¿Eso qué quiere decir? Que mi indicador, ¿verdad?, de gestión, en mi indicador de gestión, voy a colocar que un 10% de mis proveedores totales están certificados, ¿verdad? Entonces, eso se calcula cada mes y el responsable es el jefe de compra. Aquí no hay un ejemplo, pero sería bueno que si ustedes cogieran una empresa, realizaran este ejercicio. Seguimos con la segunda. Bueno, vamos con la tercera, que me parece mucho más fácil, ¿verdad? Indicadores de almacenamiento y bodega. Me dice, costo de unidad almacenada. Eso es lo que es el indicador que yo voy a hallar. Tengo el objetivo, que es controlar el valor unitario del costo de almacenamiento propio o contratado. Tenemos la definición, que consiste en relacionar el costo de almacenamiento y el número de unidades almacenadas en un determinado periodo de tiempo, y aplico la fórmula, ¿verdad? La fórmula para hallar el costo de unidad almacenada es costo de almacenamiento sobre el número de unidades vendidas, ¿verdad? Si mi costo de almacenamiento es 10.000 y el número de unidades vendidas es 10, eso me da el resultado, que es el indicador de gestión, que obviamente yo tengo que pasarla a un porcentaje, ¿verdad? Y esto se debe realizar cada mes también. Entonces, así sucesivamente, nosotros debemos aplicar las fórmulas que nos dan en el material de formación, ¿verdad? Entonces aquí aquí nos dan un ejemplo. Vamos al ejemplo que está aquí. Tenemos objetivo, definición, fórmula, valor, velocidad, y nos dan un gráfico, ¿verdad? Se nos dice certificación de proveedores, información al ingresar. Mes, se hace por mes. En el mes de enero hubo 7 proveedores certificados del total, que fueron 11. Eso me da que un 64% del total de mis proveedores está certificado, ¿verdad? Ese es el valor del indicador. Y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí tenemos una gráfica que la podemos hacer en Excel. Ahora vamos con el que realizamos, que es el de abastecimiento. Vamos aquí, vamos a ir directamente. Almacenamiento y bodegaje. Entonces tenemos costo de unidad almacenada, información a ingresar. Lo vamos a hacer por mes, ¿verdad? Como tenemos costo de almacenamiento, 120 millones en enero, ¿verdad? Unidades vendidas en el mes de enero es 1.500.000, ¿verdad? Dividido 120.000, ¿verdad?, entre 1.500.000, y eso me da 80, ¿verdad? 80 pesos, 80 pesos. O también nosotros podemos sacar, en este caso, el porcentaje, pero aquí no lo dan en pesos, ¿verdad? Entonces, este es el valor del indicador que se debe vender el producto, bueno, que en ese mes se debería vender a 80 pesos. Y así sucesivamente nosotros vamos a hallar los diferentes indicadores de gestión que nos plantean en la evidencia. Entonces, bueno, ya llegamos al final de la explicación. ¿Tenemos alguna duda o inquietud al respecto? ¿Alguna duda o inquietud al respecto? Recuerda que aquí tenemos indicador o tipo de indicador. Aquí lo tenemos. En el primer caso es de compra y abastecimiento. Objetivo general, definición, aquí lo tienen que colocar, la fórmula, velocidad y responsable. Y si tienen algún cuadro o alguna información sobre la empresa, que en este caso es Audifarma, pues pueden hacer el cálculo aquí abajo. Y eso es todo lo que tenemos que realizar. ¿Pregunta, duda, inquietud, señores? ¿O todo está claro? Señor Rigoberto, señor Daniel. Sí, señor, por mi parte, señor.
Señor Daniel, ¿hay alguna duda, inquietud? Pues yo duda no tengo casi, profesor. Lo único que opino es que los indicadores de gestión es una cosa seria y creo que faltan demasiadas pautas y demasiadas clases como para tomar los indicadores de gestión, porque no solamente es hacer un trabajo, llevarlo a la práctica es otra cosa. A mí me parece que, por ejemplo, yo ya lo estoy haciendo y eso no es así de fácil, pues como lo pinto. No, 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 eso no es fácil así como lo pintan. Por eso es que el SENA le plantea diferentes evidencias para que ustedes puedan adquirir esa competencia, ¿verdad? Si quieren, nosotros podemos programar otra sesión más adelante. Podemos programar otra sesión más adelante para explicar mejor este tema de los indicadores. No es fácil, no es fácil, pero es bueno que ustedes sepan aplicarlo. Por ejemplo, las fórmulas en Excel para llevar a la realidad estas indicadores también son complicadas porque no es la típica fórmula de suma, resta, multiplicación, división, buscar B, no, eso es una locura. Sí, sí, y más cuando son muchos datos. Aquí de pronto en el ejemplo del material de formación, te dan unos indicadores o una información bastante básica. Por ejemplo, aquí podemos ver, bueno, aquí este es el de costo, bueno, el de la bodega, ¿verdad? El indicador de la bodega, ¿verdad? Nos dice que la fórmula es el costo de operación sobre el total de unidades despachadas. Entonces, este es bastante fácil y esto se puede realizar en Excel. Si ya tengo esta información, el resultado será fácil, ¿verdad? Nos dice que en enero tenemos un costo total operativo en el área disponible de 10 millones, ¿verdad? Y total unidades despachadas 21,000. Y solamente dividiendo 10 millones entre 21,000, me sale el valor del indicador que son 476, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a los estándares que tenga cada empresa que es diferente, ¿verdad? El indicador tiene que disminuir o en algunos casos aumentar para manejar un equilibrio, ¿verdad? Entonces, en las empresas, me imagino que en esta Audifarma, que es la del ejemplo, son muchas variables por tomar en cuenta para hallar los indicadores, ¿no? Entonces, ahí es cuando se hace un poquito difícil. Pero lo básico es lo que se le está mostrando en el material de formación, es simplemente dividir, en este caso, el costo de operación sobre el total de unidades despachadas. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Igual la evidencia es solamente un cuadro lo que nos piden es un cuadro comparativo, pero sería bueno profundizar más en el tema. Bueno, O sea, porque, sí, dígame. o sea, profe, porque realmente cuando nosotros vamos a hacer un indicador en una empresa, nosotros tenemos que contar desde la parte de Excel. Nosotros tenemos que contar que primero vamos a hacer un macro, vamos a hacer algunas tablas, vamos a hacer condicionales, tablas dinámicas, vamos a pasar eso, digamos, a Visual Basic, a Power Pivot, Power BI, no sé cómo le quieran decir, o sea, por eso digo, Freddy, que es que es difícil comprenderlo así porque en la práctica ya, o la realidad es muy diferente. Sí, sí, tienes toda la razón. Pero todavía no te metas con todo eso. Primero vamos a lo básico, que es lo que nos da el SENA. Y más adelante podemos programar una manejando con tablas dinámicas bueno, y todas las variables que tú nos acabas de decir. Pero ahora mismo, para aprender, y obviamente todo se aprende con la práctica, vamos a realizarlo básicamente como nos piden aquí en la evidencia. Ya si queremos profundizar como lo estás haciendo tú,
Daniel, pues tenemos que preparar otra sesión en línea. Pues yo en este momento lo voy a realizar tal y como lo indica pues el cuerpo del taller. Sí, está bien. Si eso es lo que piden, eso es lo que hay que realizar. Bueno, muchachos, entonces ha sido un placer dar esta clase el día de hoy. Señor Daniel, señor Rigoberto, que tengan feliz tarde. Nos vemos en una próxima sesión en línea. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bueno, profesor, que tenga buena tarde. Gracias. Feliz tarde, feliz tarde.